Ya tu pregunta, Parque Nacional, Santuario Nacional, Reserva Nacional. La diferencia. A ver. Mm, Áreas naturales protegidas. 76 áreas naturales protegidas a nivel nacional. La pregunta es cuál es la diferencia entre parque nacional. Aquí está Parque Nacional, Santuario Nacional. ¿Y qué más? Mm, a ver. Aquí es Reserva Nacional. Muy bien. Vamos a explicar. Parque Nacional. Esto fue pregunta en el examen. Aún no se activa. Este, este término intangible quiere decir en un espacio determinado, en un espacio, existe flora o existe fauna o existe paisaje o existe ecosistema, no se puede extraer. Es área intangible. En este espacio, el ser humano no puede extraer nada, ¿sí? Eso quiere decir, está bajo protección total. Comunidad de plantas, de animales, paisajes, ecosistemas. A eso se refiere intangible. Son áreas intangibles los parques nacionales, santuarios históricos. En cambio, en una reserva, en una reserva, ¿de acuerdo? Es tangible, que sí se puede extraer flora o fauna, ¿de acuerdo? Pero con autorización simplemente de un organismo que va a proteger las áreas naturales, ¿no? Entonces, en las reservas vamos a proteger una especie, está en proceso de repente de extinción, y hay sobrepoblación, y el exceso de población hace peligrar a la comunidad. Entonces sí se puede extraer con autorización de un organismo del Estado. ¿De acuerdo? En cambio, en parques, santuarios o parques nacionales, el área es intangible. En reservas sí se puede extraer, en parques y santuarios no se puede extraer. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un parque y un santuario? Si son áreas intangibles. ¿De acuerdo? Si son áreas intangibles. Bueno, vamos a plantear así. En un parque nacional, comunidad de plantas, de animales, ecosistemas, paisajes, ecosistemas, bajo protección total. Aquí la protección es total. Todo lo que esté dentro de un espacio territorial, bajo protección del Estado, no se puede extraer. ¿De acuerdo? Eso es un parque nacional. En cambio, santuario nacional, por ejemplo, Santuario Nacional Manglares, Manglares de Tumbes, Manglares Tumbes, Manglares, un tema desarrollado. Es un río, puede ser río Tumbes, río Chira, ¿de acuerdo? Eh, Llega a un mar tropical, llega ramificado, y este es mar tropical. Vamos a escribir mar tropical, y este es Tumbes, el río Tumbes, agua dulce, mar tropical, agua salada, y la mezcla, esta zona de mezcla, esta zona de mezcla es un ecosistema.
ecosistema. Ecosistema. ¿De qué? De los esteros. Un estero es un ecosistema de mar tropical. Y en un santuario protegemos un ecosistema o protegemos una comunidad de plantas, pero no la totalidad. En un parque nacional, bajo protección total, al 100%. En cambio, en un santuario, un ecosistema, una comunidad de la misma especie o un paisaje, pero no la totalidad. ¿Dónde se protege al 100% todo lo que esté dentro de ese espacio? En un parque nacional, en un santuario, un ecosistema. Un ejemplo, en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes. Eso sería la diferencia entre parque, santuario y reserva. La similitud entre parque nacional, santuario, son áreas diferentes. En un parque, la protección es 100%, en un santuario, ecosistema o un paisaje, un ejemplo, santuario Manglares de Tumbes, protegemos el ecosistema de los esteros. En cambio, en una reserva, una especie que está bajo protección y hay sobrepoblación de esa especie, por ejemplo, de la vicuña, Reserva Nacional de Pampagaleras, hay exceso de vicuña y el exceso hace peligrar a la comunidad de la misma especie, entonces se puede extraer, se puede trasladar, ¿no? La vicuña. Eso es una reserva, ¿ya? Muy bien. Eh, A ver, Mariana, conforme con la explicación, Sí, profesor. ¿Y santuario histórico? santuario histórico, vamos acá. Por ejemplo, un santuario histórico, Machu Picchu, es un legado inca, santuario histórico, ¿de acuerdo? Eh, Donde ocurrió la batalla de Ayacucho, un hecho histórico ocurrido en el proceso de independencia. Eso es santuario histórico. Santuario histórico puede ser legado inca o de la época republicana, pero es área intangible. Parques nacionales, carácter intangible, se protege todo, todo, todo. Aquí tiene el ejemplo de santuario, mira. Son áreas donde se protege hábitat de una especie, mira, una especie, o una comunidad de la misma especie, o un ecosistema, o un paisaje. Eso es un santuario, ¿de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, Calipuy, rodales de Puye Raimondi o Titanca, ¿no? Ampay, coníferas en la zona andina, ¿ah? Ejemplo de santuario. Reservas son áreas destinadas a la conservación de la diversidad. Conservación, conservación. Ejemplo, la vicuña. Conservación. Puede ser flora, fauna. Puede ser flora, fauna. ¿Ya? Esa flora y fauna puede ser acuática o terrestre. ¿Listo? Conservación. Y el exceso, ejemplo, de la vicuña en Pampa Galeras, el exceso, pues, perjudica a la comunidad. Entonces, el Estado puede autorizar su extracción. Esa es una reserva. En cambio, en el tema de santuario histórico no tenemos, no desarrollamos, pero este ejemplo es Machu Picchu, ¿ya? La batalla de Ayacucho, lugar donde ocurrió la batalla de Ayacucho, santuario histórico, ¿ya? Entonces, eso sería la diferencia entre las áreas naturales protegidas por el Estado. Mira, a ver, en la costa, de la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna, aproximadamente
es el 12% del territorio nacional. 12%, toda la costa peruana, desde 0 metros hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Toda la costa peruana representa 12%. Y las áreas naturales protegidas es superior a la costa peruana. Mira, superior. 17,62% del territorio nacional. El 17,62% de nuestro territorio es área natural protegida por el Estado. ¿De acuerdo? Por el Estado. Muy bien. ¿Y quién es el que autoriza la extracción o quién administra las áreas naturales protegidas o autoriza su extracción? Vas a marcar si conoce, si están en Lima, por ejemplo, la Reserva Nacional de La Chay, hay un personal que tiene un gorro y en ese gorro dice CERNAM. CERNAM es el que administra las áreas naturales protegidas. CERNAM, esta entidad, ¿de acuerdo? Es el que, y el personal que trabaja en esta entidad es el que evalúa si hay exceso de una especie y esa especie hace peligrar a la comunidad de la misma especie. Entonces CERNAM puede autorizar traslado, donaciones, etcétera, de especies en conservación. ¿Ya? Muy bien. Hay otra pregunta, a ver. Ramírez, ¿qué pone? A ver. Vamos a descargar. Mejor, mejor cortamos. Mira, a ver. Estamos cortando. Momento. Damos un enter aquí. Borramos. Borramos. Pegamos. Mira, a ver. Esta semana Poder Legislativo, ¿sí? Dice el Poder Legislativo reside en el Congreso, ¿de acuerdo? Hay tres poderes. Después de la Revolución Francesa, hay tres poderes, ¿sí? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Existe autonomía entre los tres poderes, entre paréntesis en teoría, pero en la realidad debería existir autonomía entre los tres poderes. Pero estamos viendo cómo el poder legislativo modifica la constitución, lo interpreta a su antojo, desea someter a los integrantes, a los jueces supremos o jueces superiores, o someter a los integrantes del Poder Judicial, ¿no? Y eso no es autonomía. Autonomía es que entre los tres poderes tienen su ley orgánica, actúan según la ley orgánica, ningún poder somete a otro poder. Eso es en una democracia. ¿Ya? Este es un legado de la Revolución Francesa. Dice, el poder legislativo habla de este poder. Reside en el Congreso y tiene las funciones de emitir, interpretar, ¿de acuerdo? Emitir, interpretar, quiere decir que los 130 congresistas están facultados para emitir, interpretar, modificar
y derogar normas existentes. El Congreso puede elaborar, puede interpretar, puede modificar y puede derogar. Un ejemplo, puede modificar la Constitución del 93, ha sido modificado, ¿sí? Ha sido modificado. Es una facultad. Lo que hacen los congresistas es legal, pero no es ético. ¿De acuerdo? Están facultados para modificar e interpretar normas existentes. También ejerce el control político. El control político, el poder ejecutivo, eh, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte, eh, tiene un conjunto de ministros y si un ministro eh, no cumple su función o excede en sus funciones, el poder legislativo realiza control político. Solicita su presencia en el Congreso para que responda algunas preguntas. Control político, ¿ya? O cuando hay renovación de la presidencia del Consejo de Ministros, el premier, el primer ministro, después de conformar su equipo de ministros, tiene que dar explicaciones en el poder legislativo, que cuál es su proyecto, cuál es su plan de gobierno. Está ejerciendo control político. Control político. Y función especial quiere decir que los integrantes del Poder Legislativo, por ejemplo, eligen a los integrantes del Tribunal Constitucional. El Congreso actual eligieron a algunos integrantes del Tribunal Constitucional. Esa es función especial. O eh, nombran a tres integrantes del Banco Central de Reserva del Perú. Función especial, ¿ya? Entonces, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en relación con este poder del Estado. Y aquí la clave dice A, pero vamos a analizar. Dice, cuando el presidente de la República, Dina Boluarte, solicita permiso para salir del país, este organismo lo aprueba mediante un decreto legislativo. Un decreto legislativo. Eh, cuando, mm, a ver, esta palabrita, mira, decreto, este término, por favor, chicos, los que están, decreto, lo emite poder ejecutivo, poder ejecutivo. ¿Y por qué el término legislativo? Eh, el poder ejecutivo puede emitir normas con autorización del Congreso. Cuando el Congreso autoriza que el Ejecutivo elabore determinadas normas específicas, ¿no? Es decreto legislativo con autorización del Congreso. Pero cuando la presidenta Dina Boluarte desea salir del país, no es con decreto legislativo, sino es con una resolución. Una resolución tiene nombre. La señora Dina Boluarte saldrá entre el día, vamos a suponer, 15 de enero hasta el 18 de enero hacia España, es un ejemplo, mediante una resolución legislativa. Una resolución tiene nombre, ¿de acuerdo? Tiene nombre, una resolución. Los integrantes del Tribunal Constitucional fueron designados con una resolución legislativa. Los integrantes, tres integrantes del Banco Central Reserva, fueron designados mediante una resolución legislativa. O sea, tiene nombre. ¿Quiénes fueron designados? Eso es una resolución. Por lo tanto, la número 1 es falsa.
Y si decimos falsa, A es verdad, A podría ser verdadero, B podría ser verdadero, C podría ser verdadero, pero D ya está descartado. ¿Ves? Está descartado. Muy bien. Eh, tropa norteamericana puede ingresar a nuestro territorio y eso lo hace el Congreso mediante una resolución legislativa. ¿De acuerdo? Mediante una resolución legislativa. Muy bien. A ver, número 2. Dice, una de sus atribuciones es ejercer el derecho de conmutar penas de un preso político con sentencia judicial. O sea, el poder judicial, un juez, ¿de acuerdo? Del poder judicial determinó que este personaje X es culpable y fue sentenciado a 18 años de cárcel. Tiene sentencia firme, 18 años. Pero este personaje ya lleva preso 8 años, 8 años. Pero se ve que enseña a los presos inglés o computación, o sea, hace actos positivos en su etapa de estar en cárcel, ¿no? En la cárcel. Entonces le falta 10 años, pero este acto de liberar a un preso con sentencia no es del Congreso. Esta es una facultad de Dina Boluarte, es decir, del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, Dina Boluarte. Esa acción puede hacer, no el Congreso. El Congreso concede el derecho de amnistía. Amnistía. ¿Qué cosa es amnistía? Vamos a suponer que un militar, cuando hubo conflicto interno en el Perú, entre 1980 a 1990, ¿ya? Vamos a suponer que hizo mal uso del poder que tenía. Entonces, recibió órdenes superiores y eliminó posiblemente terroristas o culpables o inocentes, pero sin sentencia firme. Entonces, pero este militar dice, pero yo recibí órdenes superiores, el fin justifica los medios. Entonces dice, pues este acto fue en conflicto interno, por lo tanto el juez determinó, vamos a suponer, 30 años de cárcel, 30 años de cárcel, y el Congreso puede amnistiar. ¿Qué quiere decir amnistiar? Lo puede liberar, lo libera, ¿de acuerdo? Y cuando buscamos antecedentes policiales, está en blanco. Cuando el Congreso concede amnistía, ¿de acuerdo? Es como resetear, es como formatear tu laptop o tu computadora. Es borrón y cuenta nueva, amnesia, olvido total. Entonces, esta palabrita podría ser pregunta. Una facultad del Congreso es conceder amnistía, amnesia, olvido total. ¿De acuerdo? La amnistía principalmente es por actos políticos. ¿De acuerdo? Amnistía. Entonces, la número 2 le corresponde al Poder Ejecutivo, por lo tanto es falsa. Podría ser A, podría ser B, ya no es C y está descartado. Estamos analizando A y B. 3. Dentro de sus funciones está la elección de algunas autoridades como miembro. Mira lo que decíamos. A los integrantes del Tribunal Constitucional lo elige el Congreso con una resolución legislativa, porque cada integrante tiene apellido, tiene nombre, una resolución legislativa. Es una facultad inherente pues al Congreso,
De entre sus funciones está la elección de algunas autoridades, como los miembros del tribunal, al defensor del pueblo, 3 integrantes del Banco Central de Reserva. Entonces, 13 es verdadero. 13 es verdadero y 13 es verdadero. Mira, sigue vivo la alternativa B. Los congresistas interpelan a los ministros y controlan los actos administrativos del Estado. Mira, a ver, interpelar, interpelar. ¿Qué quiere decir? Control político. Control político, interpelar. ¿Qué dije hace un momento? Un, un miembro del Poder Ejecutivo podría ser solicitado, se le solicita su presencia en el Congreso para que respondan algunas preguntas, pues, pero si no es correcto la respuesta que da, lo pueden simplemente plantear, bajar el dedo la, el premier o el primer ministro no puede, tiene que reemplazar, porque el Congreso está ejerciendo el control político. Entonces, los congresistas interpelan ¿a quién? A los ministros, a los integrantes del Consejo de Ministros, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, esta es una facultad del Congreso, así realizando el control político. El control político se hace mediante la interpelación. ¿De acuerdo? Por eso la clave es avión, avión. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a borrar. Me había salido, chicos. Había salido. Listo. ¿Alguna pregunta? A ver, chat. A ver, listo. Ya. No, pero todo claro. Muy bien, Ramírez. Muy bien. Estado de Derecho, ¿ya? Vamos a aplicar Estado de Derecho. Vamos a dar un enter. Ya. Mira, Estado de Derecho. Eh, la norma que tiene mayor peso en el Perú, estas son las normas jurídicas, el que tiene mayor peso, ¿ya? Es la Constitución, Constitución. Entonces, quiere decir, el jueza, el ministro, es un policía, es un militar, todo accionar de los servidores públicos o de los funcionarios y servidores públicos, todo accionar es según la Constitución. Todo lo que hacemos, el actuar de los funcionarios o servidores es de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Entonces, cuando todos actuamos de acuerdo a la ley, decimos es Estado de Derecho. Estado de Derecho. ¿Ya? Cuando todas las personas actuamos según la ley, impera la ley, impera la Constitución, hay un orden, Estado de Derecho. Pero a veces se rompe el Estado de Derecho. Por ejemplo, hace un momento dije,
Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿ya? El pueblo, el pueblo, el pueblo, a través de un proceso electoral, elige a su representante, presidente o presidente. Fue elegido por un periodo de 5 años. Pero si alguien, vamos a suponer un integrante de militares o policías se ponen de acuerdo y dan golpe de Estado, golpe de Estado, o sea, llegan a la fuerza al poder, es- no es Estado de Derecho. Si estos militares o policías desean ser presidente de la República o presidente de la República, tiene que someterse a un proceso electoral. El pueblo tiene que elegirlos. ¿Ah? Eso es Estado de Derecho. Pero atentan contra el Estado de Derecho, golpe de Estado. Ingresa la fuerza. El crimen organizado es atentan contra el Estado de Derecho. Y en el país está en ascenso. Crimen organizado. Muy bien. ¿Qué cosa es Estado de Derecho? Que todas las personas comunes o servidores o funcionarios actúan según la ley. ¿Ya? Eso es Estado de Derecho. A ver, ¿está bien, Inti? ¿Claro? Ya, listo, está bien. Muy bien, muy bien.
Buenas noches, García. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Dígame. Profesor, disculpe, tengo unas preguntas respecto a esta semana y quisiera saber Ya. cuándo se aplica el derecho de amnistía. Es decir, sé que se perdona y se olvida, pero ¿se da a un grupo de personas, a una sola persona y cuándo solamente sería? Ya. Cívica. Vayamos a cívica. Ya. Ya tienen requisitos, características, Congreso. Ya, mira. Hay tres poderes, ¿cierto? Sí, Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Mm, Entre los tres poderes debería de existir autonomía. Y cada poder se rige por su ley orgánica. Ley orgánica. Esta ley es específica para poder legislativo, para ejecutivo. Cada poder tiene su ley orgánica. Y según la Constitución, el Congreso tiene estas atribuciones. Los 130 congresistas, dar leyes, resoluciones legislativas. Por ejemplo, tres integrantes de la Contraloría General de la República lo elige el Congreso. Los 130 congresistas eligen a tres integrantes de la Contraloría General de la República y también a los 7 integrantes del Tribunal Constitucional con una resolución legislativa. Con una resolución legislativa, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte puede salir del país con una resolución legislativa. Con una resolución legislativa, tropa extranjera puede ingresar al territorio patrio. Una resolución legislativa. ¿Ya? Interpretar. Los congresistas interpretan la ley, modifican la ley, la Constitución del 93 ha sido modificado por el Congreso actual, modifican en sus facultades, son atribuciones, o pueden anular o derrogar. Verá, por respeto a la Constitución, hemos visto que ha sido modificado. ¿Ya? Aprobar los tratados. Tratado, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio, los tratados fronterizos, es una atribución del Congreso. El, mm, los ministros elaboran el presupuesto sectorial. Presupuesto sectorial se centraliza y se pone y este presupuesto, quien aprueba es el Congreso. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Tenemos más de 76.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. Vamos a suponer que no tenemos dinero, ¿ya? Quien autoriza empréstitos, o sea, el Poder Ejecutivo solicita préstamo al Banco Mundial, 7.000 millones, 3.000 millones. Quien autoriza dicho préstamo es el Congreso, autoriza empréstito. Pero tenemos un colchón, ¿ya? Más de 76.000 millones de dólares. Ejercer derecho de amnistía. El término amnistía viene de amnesia, ¿ya? Amnesia. Olvido, olvido. Por ejemplo, este,
El Congreso, por temas políticos, por ejemplo, hubo una revuelta aprista, fueron encarcelados y estos encarcelados estuvieron en el frontón, ¿ya? El Congreso puede conceder amnistía por temas políticos. O algunos militares recibieron órdenes superiores y actuaron extrajudicialmente y el Congreso puede conceder amnistía. Estoy recordando el Grupo Colina, el grupo integrante del Grupo Colina, el Congreso de ese entonces lo amnistió, ¿ya? Entonces, una amnistía es una facultad del Congreso, principalmente por temas políticos, temas políticos. Todo acto lo hice en defensa del Estado, el fin justifica los medios, por lo tanto, el Congreso puede conceder amnistía. Ningún ejército puede ingresar al territorio patrio sin autorización. Ingresa a nuestro territorio con autorización del Congreso, con una resolución legislativa. Ingresa a nuestro territorio. Si una tropa extranjera ingresa a nuestro territorio sin autorización, es declaratoria de guerra automática, porque el territorio de un Estado es inviolable, ¿ya? Autorizar, el Congreso autoriza que la presidenta actual deje nuestro territorio y eso lo hace con una resolución legislativa. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Profesor, y respecto a sobre lo que está compuesto el Consejo de Directivo, dice que está compuesto por portavoces. ¿Cómo es eso de portavoces? Con el consejo directivo. Ajá, estaba compuesto Es por con mesa portavoces. directiva, mira, a ver, mesa directiva, aquí está, ¿dónde está? Esta es la mesa directiva. Mesa directiva, ¿ya? Está el presidente, los vicepresidentes, ¿ya? Vicepresidente, tres vicepresidentes. Esa es la mesa directiva. La mesa directiva es como el que gobierna el Congreso. Esa es la mesa directiva. Vamos a suponer que el Congreso vaca pues a la presidenta actual. El presidente del Congreso es el que va a sustituir, ¿ya? Entonces, ¿qué es la mesa directiva? Está conformada por el presidente y tres vicepresidentes. ¿Y quiénes lo eligen? Se elige en el Pleno. Pleno es la reunión de los 130 congresistas en la máxima asamblea deliberativa, o sea, donde se debate. Pero sabemos que muchos congresistas, no la totalidad, se ponen de acuerdo para sacar normas que benefician no a la comunidad, a la sociedad, sino benefician a ciertos sectores. Pero es legal. Pero ¿quiénes eligieron a los 130 congresistas? Nosotros. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros, porque no sabemos votar, ¿ya? No sabemos elegir, ¿ya? Muy bien. Entonces, la mesa directiva. Portavoces. Mira, no tengo texto, va a cambiar para la próxima clase, ¿sí? Vamos a suponer que este grupo pertenece a Perú Libre, ¿ya? Y este grupo, vamos a suponer que pertenece a Fuerza Popular. Este grupo pertenece a Acción Popular. Este grupo pertenece a APP, Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera. Cada grupo tiene un portavoz. A veces se llama portavoces. El portavoz, el que lleva la opinión de Perú Libre, el que lleva la opinión de Acción Popular, el portavoz. Entonces, el consejo directivo está integrado por la mesa directiva y portavoces de cada grupo parlamentario. Un grupo parlamentario, Perú Libre, otro grupo, Acción Popular, APP,
fuerza popular, ¿no? Entonces, eso es, consejo directivo. Dice, adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para adecuado desarrollo del Congreso. Aprobar el presupuesto, no el presupuesto de la nación o de la república, sino el presupuesto del Congreso, el presupuesto del Congreso. Vamos a suponer que en Navidad, vamos a suponer canasta navideña, 5.000. Oiga, ¿y dónde se aprobó? En el Consejo Directivo. Aquí se aprobó. ¿Estuvo representante de Perú Libre? Sí. ¿Estuvo representante de Acción Popular? Sí. ¿Estuvo representante de Fuerza Popular? Sí. ¿Estuvo representante de Alianza Progreso? Sí. ¿Estuvieron de acuerdo? Sí. Pero si uno dice, no, no estoy de acuerdo, es mentira. Su representante estuvo de acuerdo. ¿Ya? Aprobó el presupuesto del Congreso. Y dice los planes de trabajo. ¿Qué hacer? Vamos a suponer que Perú Libre presenta un proyecto de ley y los 3 grupos o 4 grupos dicen, no, esto no pasa. Está bonito, pero no pasa. Lo obstaculizan. Esto es plan de trabajo. ¿Qué proyecto va número 1, número 2, número 3? ¿Ya? Aprobar la agenda de cada sesión, mira, de cada sesión del pleno, este es el pleno, reunión de todo. Entonces, la mesa directiva más los portavoces, a eso se llama consejo directivo. Dice, aprobar la agenda de cada sesión, definiendo los proyectos, mira, los proyectos que se tratarán. Mira, este proyecto, vamos a poner un ejemplo pequeño. Perú Libre presentó un proyecto, pero ese proyecto no están de acuerdo los demás grupos, ¿tá? Van al último y no lo aprueban. O un proyecto de acción popular, pero no se pusieron de acuerdo otros grupos y no va. En conclusión, el consejo directivo es el que va a determinar qué proyecto va número 1, número 2, número 3, número 4. Ese es el consejo directivo. ¿Qué es un portavoz? Son representantes de cada grupo parlamentario, llevan la opinión de su grupo parlamentario y ellos deciden. ¿De acuerdo? Y ahora sabemos todos son inocentes mientras no haya sentencia judicial. Siempre digo, tienen problemas. Tienen problemas. Tienen problemas. ¿Se entendió? Sí, profesor. Profesor, y una última pregunta, por favor. Respecto a la semana pasada se tocó sobre el Estado y entonces hubo para obtener la nacionalidad del Perú, tenías que ser por naturalización. Uno es el que tienes que convivir por 2 años con tu pareja peruano o peruana, y el otro es de 5 años, creo. Esa parte no entendí. De 5 años el niño tiene que De la vivir semana 5 años. anterior. Sí, profesor. Vamos a buscar, ¿dónde está? Semana 11, ¿no? Sí, 2024, semana 11. Cívica, ¿no? sí, Ya, profesor. ya un ratito. Vamos a compartir primero. A ver, cívica, semana 11. ¿Estás viendo? ¿Se observa? Sí, profesor. Ya. Ya este es el Estado peruano, característica del Estado peruano. La Constitución está por encima de todas las normas jurídicas, es el peso pesado de la Carta Magna. Los símbolos patrios son escudo nacional, este es el escudo, la bandera, esta es la bandera nacional. La bandera nacional no lleva el escudo, ¿ya? Ese es pabellón nacional. En muchos colegios dice, vamos a izar la bandera nacional y está dentro en el medio, este es el escudo. La bandera solamente son de 2 colores, con 3 franjas verticales y el himno nacional. Esos son los símbolos patrios. Luego dice deberes primordiales del Estado, elemento del Estado, nación. Todo Estado tiene nación. Somos un país multinacional.
Y en esta nación, este grupo de personas viven en un determinado territorio y esta población elige a su gobierno cada 5 años, cada 4 años, y las normas que emite el gobierno o el Congreso imperan dentro del país. Eso quiere decir soberanía. La soberanía es que las normas imperan dentro de nuestro país. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Nación, territorio, gobierno y soberanía. Elemento del Estado, nación. ¿Qué es nación? Conjunto de personas con vínculo, con lengua, con tradiciones, tiene sentido de pertenencia, ocupa un determinado territorio. Eso es una nación. Pero somos un país multinacional. Nación quechua, nación aymara, nación eceja, conmigo. Cada nación tiene su lengua, su cultura, sus tradiciones. Queremos forjar una nación. ¿Ya? La nacionalidad peruana dice no se pierde. Vamos a suponer usted estudia en San Marcos y quiere hacer maestría en Europa, en Francia. Y resulta que em, te quieres cambiar la nacionalidad peruana a francesa. Entonces, la Constitución dice, puedes cambiarte la nacionalidad, pero la ley dice, se mantiene. O sea que usted tendría la nacionalidad peruana y la nacionalidad francesa. No se pierde salvo por renuncia, salvo que digas no renuncias. Puedes tener doble nacionalidad. Ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa tiene nacionalidad peruana y tiene nacionalidad española. ¿Ya? Muy bien, las personas que gozan de doble nacionalidad, en el caso de Mario Vargas Llosa, ejercitan los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilia. Si radicas en Francia, pues te sometas a las leyes, a las normas del Estado de Francia. Pero si domicilias en el Perú, también tienes derechos y obligaciones de acuerdo a las normas del Estado peruano. ¿Ya? Dice, se obtiene por nacimiento. Usted nació, vamos a suponer, en Jesús María, o naciste en Ancón, o San Juan del Lurigancho, o Breña, etcétera, a ese de nacimiento. Se obtiene por nacimiento. Los nacidos en territorio nacional, ¿ya? Los menores de edad sin padres nacidos que residen en el territorio. Los nacidos en territorio extranjero, ya. Un ejemplo pequeño. Vamos a suponer, tus padres se fueron a Chile, radican en Chile, viven en Chile. De esta relación, la madre quedó embarazada, pues ha nacido en territorio de Chile. Entonces, nuestra constitución dice, los nacidos en territorio extranjero, ejemplo Chile, podría ser Venezuela, podría ser Argentina, podría ser Brasil, podría ser Estados Unidos, podría ser Francia, los nacidos en territorio extranjero, pero de hijos de padre o madre peruanos de nacimiento, inscritos en el registro correspondiente. O sea, cuando aún no eres ciudadano de Chile, tienes 16 años y tus padres te registraron en el consulado peruano de Chile. Entonces, eres peruano de nacimiento, porque has sido registrado en el consulado peruano. Entonces, si esta persona tiene 16 años más 10 años, regresa al territorio patrio, puede ser candidato al Congreso. Sí, ¿Me puede responder? ¿Puede o no puede? creo que no, porque debió nacer en Perú. No. Mira, este jovencito nació en Chile, pero cuando tenía minoría de edad, fue registrado en el consulado peruano. Él es peruano por nacimiento.
y más 10 años, 26 años, retorna. ¿Puede postular al Congreso? Sí, puede postular al Congreso, porque es peruano de nacimiento, ¿ya? George Forsyth, me Sí, parece, nació en Venezuela, y sus padres lo registraron en el consulado peruano de Venezuela, y él puede ser candidato al Congreso, puede ser candidato al cargo de presidente de la República. Sí, son peruanos de nacimiento, aunque hayan abierto sus ojos en otro país, pero tus padres te registraron, ¿dónde? En el consulado peruano, ¿ya? Dice, sí, ¿se entendió? Ya, se entendió, ¿no? sí, profesor, sí. Ya. Naturalización. Los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos, o los residentes a los que el gobierno les confiere honor. Vamos a suponer, ese es el caso de varios extranjeros. Por ejemplo, él nació en Venezuela, es un ciudadano venezolano, es un deportista calificado, es un científico calificado y él expresan su voluntad. Ya vive en el Perú, pero es un deportista calificado, es un científico, puede aportar a la sociedad peruana. Entonces, si ellos desean su voluntad de serlo, quieren ser peruanos, es por naturalización, ¿ya? Naturalización es los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos, o los residentes a los que el gobierno les confiere el honor. Esa es naturalización. Para naturalización, el Estado tiene que darte, puede aportar en el deporte, en la ciencia, etcétera, etcétera. Esa es naturalización, ¿ya? Por opción, ojo por opción, los extranjeros residentes desde los 5 años, desde los 5 años, ¿ya? Vamos a suponer que eh, caso clásico es de Venezuela, Venezuela, ¿ya? Ingresaron al territorio patrio tres integrantes, tres integrantes, ¿ya? Eh, tiene 5 años. Él es venezolano, los tres son venezolanos, puede ser colombianos, chilenos, argentinos, ¿ya? Son venezolanos, son argentinos, son colombianos. Dice que a su mayoría de edad, este jovencito pisó suelo patrio cuando tenía 5 años, ahora tiene mayoría de edad, 18 años, y manifiestan su voluntad de ser peruano. Quiero ser peruano. No sé si han visto en TikTok, una pequeñita. ¿Eres peruana o venezolana? Soy peruana. No eres venezolana. No soy peruana. O sea, cuando quieren ser. Este pequeñito ingresó a partir de 5 años, pero ya es mayor de edad. Dice, no, quiero optar la nacionalidad peruana por opción. ¿Hasta el momento se entendió? ¿Sí? Cualquier extranjero que ingresó desde Profesor, los 5 años. Ahora, los extranjeros residentes por 2 años como mínimo, 2 años como mínimo, unidos en matrimonio con una peruana. Vamos a suponer, ya ingresó. Él es varón y ella es mujer, ¿ya? Tiene nacionalidad venezolana. Ya radican 2 años en el suelo patrio y se enamoró, un peruano, un huancaíno se enamoró de la venezolana. Se casan por opción. Los extranjeros residentes por 2 años como mínimo, unidos en matrimonio con peruano. Por opción. O este venezolano se casa con una arequipeña, ¿ya? Contrae matrimonio, por opción. ¿Se entendió? profesor, respecto a los 5 años, entonces a los 18 años ya puede ser peruano, entonces, ¿no? Registrándose. Si él decide, si él decide. Así Ah, es, está bien. Está bien, profesor, muchas así es. gracias. Ya, muy bien.
¿Hay más en el grupo? No, no, no hay. Profe, buenas noches. Dígame, Profe, le mando una pregunta de examen para que me ayude, por ya por favor. el chat. A ver, Ya, pregunta número ahí está, 60, profe. ¿no? Sí, Un momento. Un momento, un momento. Ya, vamos a enter, borrar, borrar, digamos. Muy bien, vamos a analizar, ¿sí? Dice, el Congreso de la República, mm, tres poderes. Montesquieu. Existe los tres poderes se estableció a nivel mundial paulatinamente después de la Revolución Francesa. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Montesquieu decía, entre los tres poderes existe autonomía. 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 Contrapeso. Contrapeso. Autonomía. Ningún poder es superior al otro. El poder legislativo es el que tiene mayor poder en la actualidad. Pero debía existir contrapeso, autonomía, ¿ya? El Congreso de la República tiene funciones: dictar, modificar la Constitución Política del Perú de 1993 ha sido modificado por el Congreso actual. Como decían antes, decía, no se puede modificar la Constitución. Y ellos han modificado, pero a su favor, ¿no? Pueden derrogar, ¿ya? Son funciones o atribuciones de los 130 congresistas. Es legal. Como parte de sus funciones legislativas, se encarga de aprobar normas, función legislativa, y esta palabra clara, función legislativa, dictar. Se encarga de aprobar normativas como leyes ordinarias. Por ejemplo, aquí tenemos la Constitución Política del Perú, en la norma de mayor nivel. Debajo de la Constitución está tratado referente a los derechos humanos. Pertenece al primer nivel. Luego viene norma de segundo nivel, la ley or- orgánica, la ley ordinaria. Y esa es la jerarquía de las normas, ¿ya? Normas con rango de ley. Allá. Y en tercer nivel está el decreto supremo, resolución suprema, resoluciones ministeriales, ¿ya? Así va, hay una jerarquía. Por lo tanto, profe, función legislativa dice, se encarga de aprobar normativas como leyes ordinarias. Las normas de segundo nivel lo emite el Congreso. Congreso. Del tercer nivel, el Poder Ejecutivo. Y la Constitución
solamente una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente. ¿Ya? Muy bien. Una función legislativa, leyes ordinarias, resoluciones legislativas. ¿Qué es una resolución legislativa? Una resolución tiene nombre. Mediante la resolución legislativa, la presidenta Dina Boluarte está autorizado para viajar a España desde el día 15 al día 18 de enero. Resolución legislativa. Mediante una resolución legislativa se nombran a 3 integrantes del Banco Central de Reserva del Perú. 3 integrantes. Se nombra a 7 integrantes del Tribunal Constitucional. O sea, el Congreso simplemente elige simplemente, entre sus funciones especiales, a los integrantes del Tribunal Constitucional, pero con una resolución legislativa. Las leyes orgánicas quiere decir una ley orgánica. La ley orgánica del Poder Legislativo. Son normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. La ley orgánica del Poder Ejecutivo tiene su ley orgánica. La ley orgánica del Poder Legislativo. La ley orgánica del Ministerio de Educación. La ley orgánica del Tribunal Constitucional. Allá. Sobre esta última, cuando te dice sobre esta última norma jurídica determina la alternativa. O sea, la pregunta después de un rollo te pregunta sobre la ley orgánica. ¿Qué cosa es una ley orgánica? Son normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. ¿Ya? Entonces, los 3 poderes tienen su ley orgánica que difiere. Bien, vamos a analizar. Determina la alternativa con los enunciados correctos. Regulan la estructura y funcionamiento de las correcto. Funcionamiento de la entidad del Estado prevista en la Constitución. Un conjunto de normas para que funcionen adecuadamente una entidad del Estado. Número 1 es verdadero. Si número 1 es verdadero, 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 descartado C, verdadero, descartado D. Tienes que analizar solamente A, B y C. E. Están descartados. ¿Ya? Hemos descartado 2 alternativas. 2 tienen un carácter general. Abarcan distintos aspectos, civiles, penales, tributarios. El que tiene carácter general es la ley ordinaria. La ley ordinaria tiene carácter general. Carácter general, ley ordinaria. Entonces, 2 está descartado. B descartado. E descartado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Solamente queda aquí la letra A. Por inferencia, la letra A. Para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de congresistas, ¿verdadero? ¿Son normas que dependen de la autorización expresa del Parlamento? No. Entonces la clave correcta es 1 y 3. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, cuando se refiere a aspecto civil, ¿se refiere a todo lo que compete en los derechos civiles de la Constitución? Claro, civiles, penales, tributarios. ¿Dónde? En la ley ordinaria. Para todos. Va a ser ordinaria, para todos. En cambio, una ley orgánica para entidad del Entidad. Estado. Cada entidad del Ujú. Estado tiene su ley orgánica. ¿Ya? Sí, profe, Cuando dice y carácter general, es para todos. sí. Y eso de que se requiere la más de la mitad es justamente porque tanto como la ley orgánica y modificación de la Constitución creo que requiere doble votación, ¿no? Claro, doble votación y 2 tercios. Pero esto no es sobre la Constitución, esto es ley orgánica. Ley orgánica referente a civil o penal o tributario. Eso solamente es más de la mitad.
pero para modificar algunas normas de la Constitución es 2/3, ¿ya? De 130, 87. Pero para ley orgánica solamente más de la mitad. Entonces sería 65 más 1, 66. Nada más de la mitad. Ujú. ¿Ya? Sí, profesor, y los decretos legislativos que le da el Congreso al Ejecutivo, ¿están en el poder 3 o en la pirámide ahí están en el último o están en el 2? Normas que tienen rango de ley. Ah, ya, Decreto de profesor. urgencia, decreto legislativo, normas que tienen rango de ley. ¿Por qué decreto? El poder ejecutivo solicita al Congreso autorización para emitir determinadas normas contra el crimen organizado y el Congreso autoriza. Con la autorización del Congreso, por eso se denomina legislativo, lo autoriza el Congreso, pero quien emite es el Poder Ejecutivo, decreto legislativo, con autorización del Congreso. El Poder Ejecutivo emite normas. Está dentro del nivel 2. Está como normas con rango de ley. Ya, profesor, gracias. Ya. Profe, y una pregunta más con respecto a geografía. eh, Respecto a la yunga o mujer estéril de las 8 regiones, ¿en qué se diferencian la yunga marítima y la yunga fluvial? Enter. ¿Has visitado la zona andina? Eh, Junín, profe, más o menos. Junín. Sí. Muy bien. Aquí tenemos costa de mar, estribaciones andinas, hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Un momento. Ya. Esto sería la región Chala. ¿De acuerdo? Luego viene cordillera, ¿verdad? Cordillera, mesetas, cordillera. Y resulta que en esta zona hay similar altitud. Pero esta zona está mirando, ya es en la zona andina, solamente zona andina. Y esta zona está mirando hacia el mar, esta zona, ¿ya? Sería la yunga marítima, mirando hacia el mar, ¿ya? De 500 a 2.300 metros, 2.300 metros sobre el nivel del mar. Pero hay otro espacio que tiene la misma altitud, entre 1.000 metros, entre 1.000 metros a 2.300 metros, pero en la zona andina. Este espacio de entre 1.000 a 2.300 en la zona andina, ¿ya? Es la yunga fluvial. ¿Cuál es la diferencia? Sabemos que este espacio es seco y en la yunga marítima, en las quebradas, hay penca, hay ¿cómo se llama? Molle, el árbol de molle. Hay plantas de ambiente seco, plantas xerófitas o xerófilas, son plantas de ambiente seco, yunga marítima. En cambio, en la yunga fluvial, sabemos que esta zona es de la selva alta, es el lugar más lluvioso, la rupa rupa o selva alta es el lugar más lluvioso, la selva baja o región Omagua es el segundo lugar más lluvioso, traspasa, pero lo que traspasa es un aire seco. Pero en esta zona, en la yunga fluvial, la precipitación es un poco mayor respecto a la yunga marítima. Por lo tanto, en esta zona, este es un río
Entonces un río, y aquí podemos ver verdor, arbustos, arbustos. Es un poco más o menos húmedo, más o menos húmedo. Hay mayor presencia de arbustos. Y un árbol típico tanto de la yunga marítima como la yunga fluvial es el molle. Si en un lugar predomina molle o en un lugar donde existe chirimoya, o existe lucma, o existe, predomina palta, estás en la yunga fluvial principalmente o en la yunga marítima, ¿ya? Esa es yunga marítima mm, tiene mayor sequedad respecto a la yunga fluvial. Este tiene menor sequedad, ¿ya? O sea, hay mayor humedad en esta zona y la precipitación es mayor. Pero tanto la yunga marítima como la yunga fluvial, un árbol típico es el molle, ¿ya? O se denomina yungacho, zona frutícola. Las frutas oriundas del Perú corresponden a la región Yunga. ¿Se entendió? Sí, profe. Y se le han puesto el nombre de mujer estéril, creo que fue por los incas, ¿no? Claro, en mujer estéril tiene una explicación. Es vamos a borrar. Mira, listo. Tenemos un río, tenemos una meseta, tenemos cordillera, y ya está. Tenemos mar, este, esta zona, Chala, esta zona, Yunga, y esta zona, Quechua, y esta zona, Suni, esta zona, Puna, y esta zona, Janca, esta zona, Rupa Rupa, esto sería Omagua. Eh, la zona poblada, la zona más poblada era pues la región, que es una región, es el clima templado, posee un clima templado. Y el español llegó a Cajamarca, que son quechuas, llegaron a Huancayo, Jauja, quechua, llegaron a Cusco, quechua, Arequipa, quechua. Los españoles, ellos son quechuas. Entonces, como el imperio de los incas, es un imperio dominador que se expande, va a desplazarse esta zona, entonces es un lugar seco, ya un lugar seco, las quebradas, la zona de Huaycos, tiene suelos superficiales, entonces en Runasimi, en quechua, dijeron mujer estéril. Quiere decir estéril. Quiere decir que la tierra no produce, la mama pacha no produce. Suni, tierras altas. El relieve presenta pendiente, pero tiene un templado frío. Entonces, Javier Pulgar Vidala, templado frío. Pero el relieve presenta pendiente. Entonces, andenes, andenes. Pero tiene buena tierra, un clima apropiado, tierras altas. En cambio, en las tierras bajas, mujer estéril. Incluso llegaron a la región selva alta, rupa rupa, quema quema, ardiente ardiente. ¿Ya? Esos son términos que
por ejemplo, antes de 8 regiones naturales, cuando tenía, ¿cuánto? 12, 13, 14, 15 años, mi persona, en el colegio del centro de Lima, en Barrios Altos, el profesor de geografía decía, territorio peruano se divide en costa, en sierra y selva. 3 regiones, costa, sierra y selva. Y Javier Pulgar, el doctor Javier Pulgar Vidal rescató topónimos, toponimia. ¿Qué significa janca? Blanco. ¿Qué significa puna? Punarse, quedarse dormido. ¿Qué significa suni? Tierras altas. Quechua, clima templado. Yunga, mujer estéril. Chala, eh, tierra arenosa, con nubes. Entonces, Javier Pulgar Vidal toma en cuenta topónimo, la toponimia, topónimo. ¿Qué significa? Y también toma en cuenta la altitud, la actividad económica, el clima, el tipo de relieve, ¿ya? Entonces, esto desapareció. En 1980, ya el Ministerio de Educación dijo, en todos los colegios se va a enseñar 8 regiones naturales. Fue una tesis planteada por Javier Pulgar. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, para Javier Pulgar Vidal, entonces, o sea, para él estrictamente, considerando, o sea, excluyendo la selva, él ha denominado casi todo seco, ¿no? A Quechua le puso que es No. seco, a Yunga también. Eh, Y Yunga, el quechua plantea más como clima templado. El lugar seco de la parte baja es de Yunga. En la Suni andenes se puede cultivar por el tipo de clima. En la Puna, mira, Huaru o camellones. En la época pre-Inca se cultivaban en las mesetas. Ahora hemos dejado, mira, la tecnología ancestral se quedó en el olvido. Aún en algunas zonas, los andenes, en los andenes se puede cultivar. mm, Antes, en la época de pre-Inca, se cultivaba en las punas, en la meseta, guaruarus, ¿no? Y la janca es maíz reventado, maíz reventado por el color blanco, maíz reventado. Rupa rupa, prácticamente llegaron los incas a esta zona. Como Javier Pulgar Vidal es de Huánuco, él abrió sus ojos en la zona andina, entonces decía, pues como todo este sierra, no. En la sierra hay espacios, diferentes relieves, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de clima. No, no. ¿Cómo se conocía en la época inca? Entonces rescató topónimos de la época inca, pre-inca, y lo resaltó. ¿Ya? Ese es el aporte de Javier Pulgar Vidal. ¿Alguna otra sí, pregunta? profe. No, profe, eso es todo. Profe, pero eh, entonces, así ya en resumen y en conclusión, el Quechua es la zona donde es, era una buena zona agrícola, ¿no? Y Puna Claro, es ahora dedicado más al la pastoreo, ¿no? minería, Ah, ya. pastoreo, la minería. Pero ahí sí no se Los puede plantar tanto, ichus, ¿no? en la puna están los camélidos sudamericanos, la vicuña, la alpaca, ¿no? Los camélidos, puma, vizcacha, es el 12% del territorio nacional y se puede ampliar la frontera. Y por el cambio climático sí, ya hay plantaciones de, de coníferas en las mesetas. Cuando uno viaja abajo, vas a observar en las mesetas árboles de coníferas. eh, sí es por el cambio climático, ya no es como el antaño. Sí se puede cultivar papa, ¿ya? Tarwi. Se supone que esta es la zona de Tarwi, esta es la zona de Tarwi, un superalimento.
Si estudias, consume tarwi. Horas y horas de estudio. Un superalimento, ¿ya? De la región Suni. Cuy, la oca, mashwa, variedad de papa, papa nativa, en la puna, en región Suni. Pero la zona más poblada de la zona andina es la región Quechua. Las principales ciudades de la zona andina, principales ciudades de la zona andina se encuentran en la región Quechua. Entonces, si el abuelo tiene tierras en Huancayo, por más que radiques en Lima, debe preservar para que sea tía como casa de campo, porque es el mejor clima que tenemos en el Perú. El clima templado corresponde a la región Quechua. El clima templado a nivel mundial se encuentra entre el trópico y el círculo polar. Y nosotros tenemos clima templado por el factor altitud, decíamos en el tema de clima. Por el factor altitud tenemos clima templado. Por el factor altitud tenemos clima muy frío en la región Janca. ¿Ves? Siendo un país de zona tropical, un país entre los trópicos, tenemos clima templado, tenemos clima templado frío, frío, muy frío, ¿no? En todo el territorio debería predominar el clima tropical. Pero ¿qué factor rompe la tropicalidad? El factor cordillera de los Andes. Pregunta de examen de admisión general. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.